Revelado, el increíble deseo final de una niña transforma la vida del CEO de manera sorprendente. Alejandro Valdés, un magnate de la tecnología en Guadalajara, vivía rodeado de lujos en una mansión que desentonaba con la sencillez del barrio que lo acogía. Cada noche, mientras observaba desde su ventana las luces titilantes, una profunda soledad lo envolvía. Su éxito profesional, que lo catapultó a las altas esferas empresariales, parecía un eco distante de lo que realmente importaba. Aferrado a su ambición, había olvidado el calor de las risas infantiles y el maravilloso aroma de las comidas caseras, convirtiéndose en un prisionero de su propia grandeza. Una fría mañana, una carta de una niña llamada Sofía irrumpió en su vida. Con solo 10 años, Sofía enfrentaba una enfermedad terminal, pero su carta no hablaba de deseos personales. Sus palabras estaban plagadas de esperanza, anhelando que su comunidad tuviera acceso a educación y tecnología. «Quiero que todos los niños puedan aprender y soñar», escribió con tinta temblorosa. Alejandro sintió como si un balde de agua fría cayera sobre él, la inocencia de Sofía lo sacudió. Su vida, llena de títulos y recompensas, había carecido de propósito. ¿Cómo podía haber ignorado los verdaderos valores que habían construido su infancia? Mientras leía la misiva a solas, su mente se estremeció, un mar de sentimientos contradictorios lo zarandeaba. Admiración por la niña y su fortaleza, pero, al mismo tiempo, un profundo malestar al confrontar su egoísmo. ¿Qué le importaban sus métricas de negocio en comparación con el sueño de esa pequeña? Se vio obligado a confrontar su pasado. Recordó a su abuela, quien, con el mismo fervor que Sofía, batalló por un futuro mejor, un futuro que él había dejado atrás. Decidido a ayudar, organizó una campaña benéfica. La esperanza empezaba a brotar dentro de él, pero al poco tiempo, el revuelo en su empresa lo sacudió. En una reunión, su junta directiva se opuso rotundamente, centrados en ganancias, ignorando el llamado de su conciencia. «No podemos desperdiciar recursos en esto», dijo uno de los miembros, y su voz sonó como un golpe en el estómago. Se sintió atrapado entre su ambición desmedida y el deseo de cumplir el sueño de Sofía. La presión acumulada lo inundó de dudas, permanecía en un delicado equilibrio. Un pensamiento perturbador se hacía eco en su mente, su antiguo temor al fracaso, el mismo que había olvidado al ascender en su carrera. Respiraciones irregulares y tensión en sus músculos se apoderaron de él. Miradas de desaprobación de sus colegas parecían refregarle que, tal como su abuela, podría sucumbir al retorno a su vida anterior. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En el clímax de su angustia, Alejandro recordó la mirada de Sofía en el hospital, llena de esperanza a pesar del dolor. Su historia no podía ser ignorada. Es hora de reescribir nuestra historia y forjar un legado, se prometió a sí mismo, con determinación surgiendo entre la desesperación. Pero, ¿podría lograrlo sin sacrificar su propia identidad corporativa? Las luces de la ciudad seguían brillando, pero dentro de él, la lucha apenas comenzaba. Ya no se trataba solo de dinero, se trataba de una vida digna. La determinación de Alejandro se enfrentó a una densa muralla de incertidumbre. Cada vez que imaginaba la reacción de sus colegas ante su propuesta altruista, un nudo se formaba en su estómago. Sin embargo, había una chispa en su interior que había resurgido de las sombras, un deseo ferviente de cambiar el rumbo de su vida. Comenzó a formular un plan, delimitando cada paso que podía tomar para alinear su empresa con el propósito que había redescubierto. Decidió que lo primero sería fortalecer su voz dentro de la misma junta donde había sentido la desilusión. A pico y pala, empezó a elaborar una presentación que no solo anunciara el cambio hacia un modelo más socialmente responsable, sino que también demostrara su viabilidad económica. La investigación en responsabilidad social corporativa muestra que las empresas que invierten en sus comunidades ven un retorno significativo a largo plazo. No solo se trata de un compromiso ético, sino también de una oportunidad estratégica, se repetía mientras escribía sus notas.
La noche antes de la reunión, Alejandro se encontró revisando su presentación, incapaz de dormir. Sus pensamientos danzaban entre el miedo al fracaso y la expectativa de un futuro diferente. Era un momento crucial. Podía optar por aferrarse a su viejo yo, aquel que priorizaba la rentabilidad directa, o podía arriesgarse a ser quien realmente quería ser. Esa lucha interna lo mantenía en vilo, pero la imagen de Sofía lo empujaba hacia adelante. Cuando al fin llegó el día, Alejandro se presentó ante su junta directiva con una actitud renovada. Hoy necesito que todos reflexionemos sobre lo que queremos que esta empresa represente en el futuro, comenzó, su voz clara pero cargada de emoción. Mientras desmontaba las objeciones que había anticipado, notó cierta resistencia, pero también un cambio. Algunos miembros comenzaron a mostrar interés. Sin embargo, no fue suficiente. Hubo dudas persistentes sobre el impacto inmediato en las ganancias. Un inversor clave, con un ceño fruncido, interrumpió. El altruismo no llena los bolsillos, Alejandro. Necesitamos resultados tangibles. Las palabras calaron hondo, y los recuerdos de su mentor, un hombre que admiraba por su firmeza en los negocios, asomaron en su mente. La balanza no se inclinaba a su favor, pero Alejandro sintió que debía ser honesto consigo mismo. Tal vez no podamos ver el retorno inmediato, pero pensar en el futuro es lo que nos haría realmente diferentes. Si no comenzamos a cambiar ahora, nunca seremos parte de la solución, declaró, la voz resonando en su pecho como un eco de convicción. Para su sorpresa, algunas cabezas comenzaron a asentir, lo que generó un leve murmullo entre los miembros. Al salir de la reunión, aunque un halo de incertidumbre le nublaba el juicio, también sentía que algo había cambiado. Hacia el atardecer, Alejandro comenzó a recibir mensajes de apoyo de varios colegas que se mostraron abiertos a colaborar en la nueva dirección. Esa noche, mientras contemplaba las luces de la ciudad desde su oficina, una sensación de esperanza invadió su ser. Sin embargo, lo que no podía prever era el reto inminente que surgiría en el camino. Un competidor había comenzado a afilar armas y un rumor inquietante empezó a circular por el sector. Su enfoque hacia la responsabilidad social podría ser visto como debilidad. No puedo dar marcha atrás ahora, se dijo, dándose cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. Las luces de sus aspiraciones titilaban en el horizonte, pero de vuelta, la sombra del escepticismo lo acechaba. ¿Realmente podría mantener su visión sin que esto costara su puesto? La presión se avecinaba, y el destino de su transformación personal estaba a punto de escribirse con pruebas aún más desafiantes. La pregunta se cernía en el aire: ¿podría enfrentar la adversidad sin sacrificar su integridad? Mientras Alejandro tejía un plan para defender su visión, las horas pasaban lentas, como si el tiempo mismo sintiera el peso de su decisión. Cada mensaje de apoyo en su teléfono era un pequeño destello de luz en su camino, pero aún sentía que el verdadero desafío estaba por venir. La incertidumbre lo rodeaba como un manto, y las dudas se arrastraban a su mente en busca de rendición. Se llevó a la oficina la idea de que un viaje al pasado podría ofrecerle claridad. Decidió reencontrarse con los fundamentos que lo habían llevado a la industria, reflexionando sobre su propósito inicial. Recordaba las pláticas en su infancia sobre el poder de los negocios no solo para generar riqueza, sino también para generar un impacto positivo. Quizás encontrar una historia inspiradora pueda reavivar esa llama, pensó, buscando en sus archivos antiguos. Después de horas de búsqueda, se topó con un viejo documento de una ONG con la que había colaborado durante su juventud. Era un informe sobre una niña llamada Valeria, cuya comunidad había logrado transformar gracias a un pequeño financiamiento. La sonrisa en el rostro de Valeria mientras entregaba un libro a su escuela resonó profundamente en su memoria. Aquella imagen le reveló una verdad que había enterrado durante años: su motivación siempre había sido ayudar a otros, no solo hacer dinero. Ese descubrimiento iluminó una nueva dirección. Alejandro decidió que no solo quería convencer a la Junta sobre su propuesta, necesitaba crear un testimonio tangible de su visión. Se comprometió a visitar a Valeria, ahora una adolescente, para entender cómo había impactado su vida aquel pequeño apoyo. Quizás pueda aprender algo valioso que pueda aplicar en su propia travesía. La tarde del encuentro llegó. Sus palpitaciones aumentaban mientras se acercaba al centro comunitario donde se reunirían. Valeria aún era la misma niña de mirada brillante, pero ahora irradiaba confianza y determinación. Al intercambiar palabras, ella le habló de sus sueños, de cómo quería convertirse en ingeniera y cambiar el acceso educativo en su comunidad.
Cada frase de Valeria resonaba en el alma de Alejandro como un eco de sus propias aspiraciones. Esa conversación giró como un torbellino en su mente. La fortaleza y la pasión de Valeria lo impulsaron a reconsiderar su enfoque. En la reunión con la Junta, podría presentar su experiencia personal como un caso práctico, un relato de cómo ayudar a otros puede crear conexiones y brindar beneficios a largo plazo. Necesitaba llevar su historia a la sala de juntas, y eso significaba hacer un cambio más profundo, un viaje hacia la vulnerabilidad. Mientras regresaba a la oficina, se dio cuenta de que había que construir una narrativa más poderosa alrededor de su propuesta. Necesitaba ser más que un simple cambio de modelo, tenía que ser un cambio de mentalidad. El futuro de esta empresa no se trata solo del resultado financiero, sino de los impactos reales y duraderos que podemos lograr en la vida de las personas, reflexionó. Pero, al mismo tiempo, la sombra de la competencia seguía acechando. Sabía que cualquier cambio podría atraer críticas y, quizás, hasta acciones retaliatorias por parte de quienes consideraban su propuesta un camino equivocado. Con cada paso hacia adelante que daba, la presión iba en aumento. En la oscuridad de su oficina, Alejandro sintió que había encendido una chispa dentro de él, un deseo renovado que lo conectaba con su propósito original. Sin embargo, la batalla todavía no había dado inicio. Al otro lado de la ciudad, su competidor preparaba su próximo movimiento, y Alejandro comenzaba a atisbar que no solo se jugaba su carrera, sino el futuro de la empresa y el impacto que decidiera dejar atrás. La próxima reunión se acercaba, y el tiempo se escurrió como arena entre sus dedos. Necesitaba una estrategia sólida, y no podía permitirse fracasar. Este es el momento de ser valiente y auténtico, se dijo a sí mismo, sintiendo como la presión aumentaba. Mientras tanto, en su mente, una pregunta inquietante surgía. ¿Realmente podría transformar su compañía y a sí mismo al mismo tiempo, en un contexto que no perdonaría los errores? La respuesta estaba a solo una decisión de distancia. El día de la reunión con la Junta llegó antes de lo que Alejandro había imaginado. Las horas de incertidumbre desde su charla con Valeria lo habían dejado dividido entre la determinación y el miedo. Sabía que su propuesta era innovadora, pero la idea de exponer su vulnerabilidad ante un grupo que siempre había priorizado los números lo llenaba de ansiedad. Sin embargo, también comprendía que la autenticidad podría ser su mejor aliado. Con un cuaderno lleno de anotaciones estratégicas y una mente en ebullición, se plantó frente a la mesa de ejecutivos. A medida que los rostros conocidos se amontonaban frente a él, sintió en su pecho una mezcla entre adrenalina y duda. ¿Sería suficiente su historia para convencer a quienes solo veían cifras en sus informes? Hoy quiero compartir algo más que un proyecto, comenzó, tratando de sonar firme. La voz le temblaba ligeramente, pero continuó. Quiero hablarles de Valeria, una adolescente cuyo sueño de ser ingeniera está cimentado en algo tan simple como el deseo de hacer una diferencia. Su historia me recordó mi propio propósito en esta industria. Las miradas inquisitivas le dieron un respiro en forma de curiosidad. Alejandro se adentró en cada detalle de su encuentro con Valeria, entrelazando su vida con la esencia del negocio que lideraban. A medida que relataba su experiencia y el impacto que tuvo la contribución a la comunidad de la joven, se dio cuenta de que no solo le contaba a la Junta sobre Valeria, sino que también estaba revelando su propio viaje personal, cada decisión que lo había llevado hasta ahí. Pero, a pesar de su esfuerzo por ser transparente, sabía que la retroalimentación no se centraría únicamente en la nobleza de su misión. Uno de los miembros de la Junta, un veterano de la industria conocido por su escepticismo, levantó la mano. Alejandro, lo que dices es inspirador, pero ¿cómo piensas que esto se traduce en crecimiento real para la empresa? La lealtad de los clientes viene de resultados, no de historias. La tensión en el aire se volvió palpable. Alejandro sintió su estómago encogerse al enfrentar la dura realidad de que su visión podría no ser suficiente para algunos. Sin embargo, no podía dejarse vencer. Entiendo tu preocupación, pero creo que al invertir en un propósito más grande, las ganancias seguirán. Estamos en la era donde los consumidores buscan marcas que se alineen con sus valores. Valeria no es solo un ejemplo de ayuda, es un potencial cliente que podría representar un futuro mercado ético. Especializarnos en lo que realmente importa nos da una ventaja competitiva. Al terminar su intervención, el murmullo que emergió de la mesa evidenció una división. Algunos miembros se miraban entre sí, considerando su perspectiva. Otros continuaban con la expresión de rechazo. La batalla por su visión apenas comenzaba,
y el eco de las palabras del veterano resonaba en su mente como un fantasma. Salió de la sala con la mente agitada y el corazón acelerado. A pesar de haber sembrado su idea, las semillas de duda se aferraban a su interior. Se enfrentaba a una reacción que ya anticipaba, la crítica de quienes cuestionarían no solo su propuesta, sino también su capacidad de liderazgo. Al regresar a su oficina, sabiendo que lo más difícil aún podía estar por venir, la preocupación por el siguiente movimiento de su competidor lo invadió. Con cada paso que daba en su carrera, se preguntaba si su estrategia era la correcta. ¿Podría realmente convertir su visión en realidad, no solo en palabras, sino en acciones concretas que pusieran a su empresa en un lugar privilegiado en el mercado? Mientras desempacaba sus notas, una notificación en su teléfono rompió el silencio inquietante de la oficina. Era un mensaje. Alejandro, nos gustaría tener una charla contigo sobre las futuras proyecciones de la empresa, pero hay algo que debemos discutir primero. Las letras danzaban, y sintió el frío recorrer su espalda. ¿Acaso su competidor había hecho movimientos inesperados? El desenlace de su viaje. Estaba más cerca de lo que pensaba, pero no tenía claro si sería un triunfo o una derrota. Alejandro se sentó a su escritorio, absorto en el mensaje. La incertidumbre que lo invadía era palpable, la alusión de su competidor a una charla inminente no presagiaba nada bueno. Se pasó una mano por el cabello, tratando de disipar la inquietud que se acumulaba en su pecho. Los ecos de la reunión anterior resonaban en su mente como un mantra, recordándole la falibilidad de su visión. ¿Realmente había fundamentado su estrategia en un sueño tan etéreo como la historia de Valeria? ¿O había percibido la esencia de una nueva era empresarial que, de otra forma, seguiría ignorando la conexión humana? Mientras dejaba volar su mente, comenzó a formular un plan para el próximo encuentro. No podía permitir que su proyecto naufragara por una jugada ajena. Con cada minuto perdido, el sentimiento de urgencia crecía. Decidió preparar una serie de argumentos concretos que sostuvieran su propuesta. La duda no podía nublar su razón. Empezó a escribir un nuevo esquema que uniría cifras y emociones, buscando equilibrar el potencial humano con el impulso económico que la Junta tanto valoraba. Una y otra vez, se repitió el mantra de que su autenticidad podía ser su mejor carta. Pero, en su fuero interno, la aparición del escepticismo del veterano aún lo hacía cuestionar su postura. La conversación con Valeria, la adolescente cuya historia lo había inspirado, comenzó a articularse en su mente bajo un nuevo cristal. No era solo una noble causa, sino un enfoque estratégico que podía cambiar las dinámicas del mercado. El deseo de la niña no era únicamente de superación personal, era el deseo de ser parte de algo mayor, de contribuir a una sociedad en busca de significado. Pasó varias horas recopilando datos sobre tendencias y ejemplos de marcas que habían surcado el mismo camino. La búsqueda de nuevas realidades empresariales le ofreció un nuevo nivel de energía. La vida es más que cifras, murmuró para sí mismo, entendiendo que su misión podría integrar esa humanidad deseada por Valeria dentro del lenguaje de los números. Su plan inyectó una nueva determinación en su ser. A la mañana siguiente, se preparó con una imagen más clara de lo que quería transmitir. Al entrar en la sala, se sintió más seguro. Se marcó el objetivo no solo de defender su postura, sino también de sellar un compromiso que resonara con el corazón de los ejecutivos. Sin embargo, cuando uno de los miembros de la Junta sugirió que la propuesta se presentara en un gran evento, Alejandro sintió el rumbo torcerse. ¿Podía hacerlo? En algunos rincones de su mente, la antigua imagen del hombre de negocios frío regresó como un eco. Aunque anhelaba compartir la esencia de Valeria en el escenario, estaba aterrorizado ante la posibilidad del rechazo público. No obstante, esa misma voz interna le susurró que era el momento de enfrentarse a su propio criterio, abrazar la historia. El día del evento, vestido con un traje que simbolizaba la seriedad de su misión, Alejandro observó a la multitud. El murmullo era un recordatorio de que, al fin, estaba allí no solo para hablar de números, sino de un propósito que podría transformar vidas, incluyendo la suya. Tomó aire profundo antes de acercarse al micrófono, sintiendo cada latido como un eco de su determinación. Era ahora o nunca. Esta no es una simple presentación de resultados, comenzó, con una firmeza renovada. Hoy estoy aquí para hablarles de un futuro que se construye a través de historias como la de Valeria. Alineemos nuestro camino con ella y no solo cerremos el trimestre, sino que llevemos a nuestra empresa a nuevos horizontes. En ese momento crucial, un instante de claridad le iluminó.
no solo se trataba de sus temores, se trataba de dar el salto hacia una nueva realidad. Pero a medida que desplegaba sus argumentos, una sombra conocida se deslizó entre las filas, su competidor, sonriendo de manera autoritaria. La confrontación estaba a punto de desatarse y Alejandro, ahora más que nunca, se aferra a su misión. ¿Podría realmente prevalecer no solo ante su rival, sino también ante el eco de sus propias dudas? La presión aumentaba, y el desenlace inesperado no estaba lejos. El sonido de su propia voz resonaba en la sala, y con cada palabra, Alejandro sentía el poder de su mensaje cobrarse vida. Era como si las historias no contadas de tantas Valerias, sus sueños y anhelos por ser escuchadas, inundaran el espacio que lo rodeaba. La multitud que antes parecía una masa indiferente, ahora se transformaba en un colectivo cautivado. Con cada argumento que exponía, sentía que no solo estaba vendiendo una idea, estaba defendiendo una visión que podía moldear el futuro de su empresa y, tal vez, el de su propia existencia. A medida que la tensión se intensificaba, Alejandro percibió la mirada de su competidor, quien mantuvo una actitud despectiva, como si a la creatividad que él estaba explorando le faltara fundamento. Su corazón se aceleró y, aunque la presión lo amenazaba con derribarlo, un nuevo impulso surgió. El eco de las historias de Valeria resonaba en su mente como un recordatorio inquebrantable de lo que realmente estaba en juego. Ya no se trataba solo de una presentación, era su oportunidad para impactar, para abrir paso a un cambio tangible. Mientras Alejandro controlaba su nerviosismo, decidió que no podía permitir que el desdén que emanaba su rival lo despojara de su confianza. En su interior, encontró la claridad, quería que sus palabras no fueran solo números, quería que fueran puentes hacia el corazón. Estoy aquí para presentar una visión que va más allá de lo convencional. Quiero que se atrevan a soñar, a invertir en futuros potenciales que solo florecerán cuando elegimos conectar con la humanidad detrás de los datos, afirmó, su voz resonando con una mezcla de vulnerabilidad y fuerza. La sala pareció recobrar vida, y Alejandro notó una mirada reflexiva en algunos de los rostros que estaban allí. Algunos comenzaron a asentir, otros parecían procesar la información de forma diferente. Esa pequeña revolución emocional comenzó a despertarse, y con ello, su entusiasmo aumentó. Entonces, el competidor se levantó de su asiento, interrumpiendo con una risa sardónica. ¿Acaso estás sugiriendo que deberíamos descuidar la rentabilidad por historias emotivas? Esto es un negocio, no un evento benéfico. Fue un ataque directo, y los murmullos en la sala lo reflejaron. Punto por punto, los ecos de incertidumbre que tanto había templado en su mente regresaron a atormentarlo. Sin embargo, decidió que no iba a desmoronarse. Este era su momento. Entiendo tu punto, respondió Alejandro con calma, enfrentando la mirada de su rival. Pero un negocio que no reconoce la humanidad detrás de los números puede perder su alma. No se trata de elegir entre números o historias, se trata de integrarlo todo. Necesitamos ser más que cifras. Si nuestra empresa no tiene un propósito claro, ¿cuál es la razón de ser en este mundo tan saturado? El silencio que siguió fue ensordecedor, y en ese momento, Alejandro vio una oportunidad. Lo que al principio fue un cuestionamiento se convirtió en una invitación a un diálogo. Un diálogo que seguía en la mente de muchos de esos ejecutivos que comenzaban a entender que el futuro no era simplemente una línea recta de ganancias. Era un espacio donde la autenticidad tejía un hilo poderoso. Con su espíritu renovado, Alejandro continuó argumentando su caso con un vigor renovado. Sin embargo, en el fondo de su mente acechaba una pregunta: ¿sería suficiente? Con el tiempo corriendo en su contra y la mirada burlona de su competidor en su mente, Alejandro se vio obligado a contemplar cómo convertir esas emociones en acciones decisivas. En un giro inesperado, la presentación tomó un rumbo nuevo cuando un miembro inesperado de la junta le lanzó una pregunta que podría definir su camino. ¿Estás realmente dispuesto a arriesgar el futuro de nuestro negocio por una idea que podría fracasar? ¿Dónde queda la línea entre lo humano y lo rentable? Esa pregunta lo colocó en una encrucijada. Alejandro debía decidir rápidamente si se atrevía a profundizar en su narrativa emocional o si tomaba un giro más conservador. La balanza estaba en su mano. ¿Se atrevería a arriesgarse aún más, quizás revelando una vulnerabilidad que jamás había expuesto públicamente? La respuesta lo impulsaba a un nuevo nivel de desafío, donde abordar no solo el destino de su propuesta, sino también el suyo propio,
estaría en juego. Alejandro sintió un escalofrío al escuchar la pregunta que resonaba en la sala. La voz del miembro de la Junta era un eco de sus propias inseguridades, un recordatorio de lo que estaba en juego. Los ojos de todos estaban fijos en él, esperaban su respuesta, y con cada segundo que pasaba, la presión aumentaba. En su mente, una tormenta se desataba, cuestionando sus convicciones y sus deseos más profundos. ¿Qué significaba realmente para él esta presentación? Más allá de los resultados financieros, había una herida interna que lo impulsaba. Recordó su infancia, esas noches en que Valeria, su hermana menor, lo miraba con ojos llenos de admiración, haciéndole prometer que siempre lucharía por hacer del mundo un lugar mejor. Esa promesa había estado latente pero presente en su vida cotidiana, recordándole que su propósito no se limitaba a los gráficos en las presentaciones, sino que abarcaba un deseo más profundo, el deseo genuino de marcar la diferencia. Respiró hondo y, en un momento de revelación, decidió ser auténtico. No estoy aquí solo como un CEO, dijo firmemente, dejando que cada palabra se impregnara en el aire. Estoy aquí como un hermano, como alguien que quiere honrar los sueños de su familia. Entiendo que el riesgo es alto, pero creo que compartir historias humanas puede transformar una simple transacción comercial en algo duradero. Estoy dispuesto a arriesgarme porque el futuro que imagino está lleno de esperanza, no solo para nuestro balance, sino para todos los involucrados. Con su corazón latiendo con fuerza, sentía que la conexión genuina que deseaba establecer no solo era una estrategia de ventas, sino un desafío personal. Esta era una oportunidad para dejar atrás la incertidumbre que lo había limitado durante demasiado tiempo. La sala parecía estar a punto de estallar en murmullos, pero él mantenía la calma, retando no solo a su competencia, sino a sí mismo. Los rostros que antes reflejaban escepticismo comenzaban a mostrar interés genuino. Miradas de apoyo y consideración se intercambiaron entre los miembros de la Junta. Alejandro sentía que, aunque la batalla estaba lejos de terminar, estaba entrelazando su destino con algo más grande que él mismo. La idea de un negocio con alma empezaba a resonar en la atmósfera, como una melodía que solo unos pocos podían escuchar. No obstante, la tensión seguía palpándose. Mientras un miembro de la Junta asentía, otro fruncía el ceño, cuestionando su autenticidad. Alejandro sabía que aún existían escollos, no solo iba a presentar un argumento. Debía demostrar que su visión era más que una simple percepción, debía convertir su vulnerabilidad en fortaleza. En medio de ese fervor, se encontró en una encrucijada. Era el momento de volver a examinar sus motivaciones, de enfrentarse a sus propios temores e inseguridades. Cruzar esa línea significaba descartar lo seguro y abrazar lo desconocido. Pero cuanto más lo pensaba, más claro se le hacía el camino. Alejandro sabía que si iba a presentar su propuesta, también tenía que ser el protagonista de una historia que inspirara a otros. No podía simplemente esperar que las palabras tuvieran impacto, debía ir más allá y demostrar que su camino era uno de acción, compromiso y autenticidad. Con una última mirada a la sala, desgastada pero alertada por la nueva perspectiva que estaban presenciando, decidió impulsarse hacia adelante. Su voz resonó nuevamente, cargada de determinación. Déjenme darles un ejemplo claro de lo que quiero decir. Hablemos sobre una niña, un pequeño sueño en un vasto océano de números. Ella me enseñó que incluso la idea más simple puede tener el mayor de los impactos. Mientras hablaba, Alejandro sintió una nueva chispa. Era el comienzo de su propia historia de transformación, donde cada palabra contaba y cada decisión lo acercaba a descubrir no solo el futuro de su empresa, sino el de su propia esencia. Sin embargo, aún existía la incertidumbre sobre cómo responderían al giro inesperado de su narrativa. ¿Harían eco esas historias en los corazones de quienes lo escuchaban? La respuesta permanecía en el aire, suspendida. Un chasquido en el ambiente rompió la tensión momentáneamente. ¿Y quién es esa niña, Alejandro?, preguntó el miembro de la Junta que había lanzado la pregunta inicial, llevando consigo no solo la necesidad de respuestas, sino también una chispa de desafío que empujaba el límite de lo que estaba dispuesto a revelar. La pregunta quedó flotando, un nuevo gancho para el siguiente paso en su camino hacia la autenticidad y la conexión real, mientras Alejandro se preparaba para abrir un capítulo inexplorado de su propia vida. La luz del proyector iluminó el rostro de Alejandro, quien, a pesar de la tormenta en su interior, sintió que aquel momento era su oportunidad para dar un paso hacia la autenticidad. La pregunta resonó en su mente,
¿quién era realmente esa niña que había simbolizado tanto para él? Necesitaba ser honesto, no solo con su audiencia, sino consigo mismo. Ella es Valeria, comenzó a explicar, tratando de mantener la voz firme a pesar del nudo en su garganta. Mi hermana menor. Desde pequeños, soñábamos juntos con cambiar el mundo. Ella, con su inocencia, me mostró que la esperanza puede surgir de los lugares más inesperados. Su voz se llenó de emoción, y al recordar aquellas noches de juegos y sueños compartidos, se dio cuenta de que la historia que estaba a punto de contar era más que solo una anécdota, era el fleco de su motivación más profunda. A los 10 años, Valeria me habló de un deseo simple, que cada niño tuviera acceso a un libro, un espacio donde sus sueños pudieran volar. Para muchos, eso puede parecer trivial, pero para nosotros era un símbolo de algo mayor, un camino hacia el conocimiento y la libertad. Mientras sus palabras llenaban la sala, notó que las inquietantes miradas se transformaban en interés genuino. Su vulnerabilidad, que hasta entonces había temido mostrar, estaba empezando a construir un puente en lugar de un abismo. Alejandro se sentía más fuerte, su conexión con Valeria se evidenciaba como un hilo conductor que unía no solo su historia personal, sino también la misión de su empresa. Decidí entonces que no podía dejar el sueño de Valeria solo en el pasado. Necesitaba transformarlo en acción. Así que creé una iniciativa dentro de nuestra compañía para fomentar la lectura y la educación entre los niños de comunidades vulnerables, porque creo firmemente que la verdadera riqueza de una empresa se mide no solo en ganancias, sino en el impacto que tiene en la vida de otros. Sin embargo, la mirada crítica del miembro de la Junta que había cuestionado su autenticidad provocó que Alejandro sintiera una sacudida. ¿Era suficiente solo contar su historia? Sabía que necesitaba más que palabras emotivas, tenía que demostrar que su propuesta iba más allá de una historia personal. Era estratégico y necesario presentar un plan claro que uniera su pasado con el futuro empresarial. Por eso propongo establecer un programa de colaboración con organizaciones educativas, donde cada venta que hagamos financie libros y recursos para niños que, como Valeria, solo desean soñar. Debemos movernos hacia un modelo de negocio que brinde resultados tangibles. Mientras exponía su plan, la presión volvió a intensificarse. Sabía que estaba sobre la línea divisoria, desafiando tanto a los miembros escépticos de la Junta como su propia vida profesional, que había basado en resultados cuantificables durante tanto tiempo. Se sentía dividido entre su antiguo yo, un líder corporativo centrado únicamente en cifras y logros, y el nuevo Alejandro, un hombre que buscaba hacer una diferencia real. Esa noche, bajo el brillo de las luces del escenario, él realmente entendió que no podría seguir adelante sin comprometerse a ser auténtico en cada aspecto de su vida. A medida que concluyó su propuesta, un silencio sobrevino. Alejandro sintió la expectativa en el aire, un eco de lo que había compartido. La pregunta seguía ardiendo en su mente, ¿lograría conseguir la aprobación de la Junta o, peor aún, emprender nuevamente un camino de convencimiento personal que lo llevara a cuestionar cómo había medido su éxito en el pasado? Nada había sido definitivo, pero se pasó la mano por el cabello, ahora confiado en que ya no podía retroceder. La mirada fija del miembro de la Junta le hizo comprender que su futura decisión no dependía solo de él, su propio viaje hacia la autenticidad estaba profundamente entrelazado con la reacción de aquellos que lo rodeaban. Pero había otro eco, el miedo a ser juzgado, a perderlo todo, cobraba vida. ¿Y si todo esto es un error? La frase vibró en su mente mientras el murmullo comenzaba a tomar forma, preparándose para la respuesta ya inminente. Este camino hacia lo vulnerable no había hecho más que empezar. Alejandro se preguntaba si estaba listo para enfrentar no solo el juicio de la Junta, sino también la lucha interna que surgiría si fallaba en el intento de hacer de esta historia una realidad impulsada por el deseo de su hermana. A medida que las miradas se posaban sobre él, un presentimiento lo envolvió, la verdadera batalla apenas comenzaba. Alejandro sintió que el aire se tornaba denso, cada mirada de los miembros de la Junta era un instante que se sentía como una eternidad. La expectativa haciéndose palpable, su corazón latía con fuerza, un ciclo de adrenalina y ansiedad que lo empujaba hacia una decisión. Lo que había compartido no era solo una historia, era el principio de un cambio radical de rumbo en su carrera y, quizás, en su vida. La voz de su jefe resonó en su mente, en los negocios, ser sensible es un lujo que pocos pueden permitirse. Pero, ahora, una parte de él se rebelaba contra esa creencia. Había estado atrapado durante años en la búsqueda de resultados, de números en las hojas de cálculo que parecieron definir su valor profesional.
Sin embargo, lo que había revelado en el escenario iba más allá de cifras y resultados inmediatos. Era un llamado interno, una necesidad imperiosa de ser valorado por algo más profundo. En la oscuridad de sus pensamientos, recordó cada una de las veces que había relegado su verdadera esencia por temor a no ser tomado en serio. Quizás es el momento de cuestionar esa vieja narrativa, pensó. Quizás el verdadero liderazgo empieza cuando se conectan la misión personal y profesional. Con cada segundo que pasaba, Alejandro se sentía más comprometido con el cambio que proponía. La idea de colaborar con organizaciones educativas había resonado no solo en su mente, sino en lo más profundo de su corazón. Sin embargo, la sombra del miedo seguía al acecho. La pregunta seguía allí: ¿su propuesta sería suficiente para ganarse la confianza de la Junta, o quedaría atrapado en el mismo ciclo de decisiones no auténticas, esas que solo buscaban el aplauso superficial? La mirada intensa de su crítico seguía allí, como si cada parpadeo fuera un desafío a su resolución. En un acto de valentía que nunca antes había sentido, Alejandro decidió que no se permitiría caminar de regreso a su zona de confort. En un instante revelador, se propuso transformar cada duda en una estrategia. Convenceré a cada uno de ellos de que el cambio no solo es inevitable, sino necesario, pensó. Su mente comenzó a organizar las palabras. Este programa no es solo un esfuerzo de responsabilidad social, es la evolución de nuestro negocio. Imagine el impacto que podríamos tener. Cada libro que financemos no solo es un recambio físico, es la semilla de una futura generación que aspira a más, comenzó a argumentar, sintiendo cómo las palabras se volvían cada vez más firmes y convincentes. La sala parecía contener la respiración, completamente atrapada por su fervor. Mientras abordaba la logística, la estructura de colaboración con las organizaciones y el impacto en el bienestar social, algo comenzó a cambiar en él. Inspirado por el deseo de Valeria, su hermana, empezó a ver su experiencia previa con nuevos ojos. Las habilidades que había desarrollado se transformaban en herramientas en lugar de muros. Se dio cuenta de que no solo era un CEO, era un narrador que podía crear una historia significativa tanto para su empresa como para la sociedad. Al terminar su exposición, un nuevo impulso se encendió dentro de él. Ya no era solo una víctima del sistema, era un agente de cambio. La respuesta de la Junta pareció suspenderse en el aire, con un silencio tan pesado que parecía un aviso. Alejandro sabía que cada mirada seguía evaluando no solo el contenido de su propuesta, sino la nueva esencia que ahora desprendía. Mientras aguardaba la respuesta, su mente giró hacia su próximo desafío, y si esta nueva visión le costaba no solo la aprobación que tanto deseaba, sino también antiguos aliados en la empresa. ¿Estaba preparado para perder el apoyo de aquellos que solo valoraban resultados financieros inmediatos? Se dio cuenta de que el camino hacia la autenticidad y el impacto tendía puentes de confianza, pero también lo enfrentaba con la posibilidad de una deserción en su círculo cercano. Un dilema moral creciente surgía: era su compromiso con el cambio tan fuerte que podría arriesgarlo. ¿Familiar por lo correcto? La dualidad de su viaje personal y profesional se intensificaba, poniendo de relieve que debía prepararse para cualquier resultado. La sala cobró vida nuevamente, las conversaciones comenzaron a murmurar. Las decisiones ya no parecían estar solo en manos de la Junta, sino que también dependían de cómo él se sostuviera frente a los desafíos que lo aguardaban. El dilema del cambio radical se dibujaba, y Alejandro se sintió como un navegante en un mar incierto. En ese momento, comprendió que su lucha recién comenzaba y que, más allá de la respuesta que obtuviera, su viaje hacia el verdadero liderazgo estaba a punto de desatarse en una dirección impredecible. Alejandro Valdés, el CEO que alguna vez se dejó llevar por el brillo de su propio éxito, se encontraba ahora en una encrucijada crucial. Después de presentar su propuesta en busca de integrar un modelo de responsabilidad social en su empresa, un cambio que podría convertirse en su legado, la sala se había llenado de un silencio palpable. Pero aquel silencio no era solo un eco de las dudas, también era la promesa de un cambio radical. La respiración contenida de los miembros de la Junta era un recordatorio de que él estaba a punto de tejer una nueva narrativa, tanto para su carrera como para su vida personal. Al ver que algunos miembros se inclinaban hacia una mayor apertura, Alejandro tuvo la certeza de que su vulnerabilidad había resonado. Se sintió liberado, como si hubiera removido guiñapos del pasado que lo ataban. En su pecho, comenzó a florecer una confianza renovada. Sabía que el verdadero éxito no radicaba solo en los beneficios económicos,
sino en el impacto que podría tener en la vida de otros, como Valeria, su hermana, quien le había enseñado que el cambio era posible. El murmullo en la sala creció y se convirtió en un diálogo enfocado. Uno de los miembros que antes había cuestionado su propuesta se levantó y dijo: Alejandro, creo en la visión que has compartido. Estamos ante un momento decisivo. Si no comenzamos a actuar ahora en beneficio de nuestra sociedad, nos arriesgamos a quedarnos atrás. Las palabras resonaron con un eco profundamente transformador. La Junta comenzó a debatir la viabilidad de la propuesta. Aunque hubo críticas, la defensa apasionada de Alejandro y la conexión emocional que había logrado establecer con su historia, empezaron a contar. Lo que antes era un proyecto arriesgado comenzó a forjarse en una estrategia sólida, donde los beneficios a largo plazo se entrelazaban con las aspiraciones más humanas. Alejandro miró a su alrededor y sintió la fuerza de su decisión. Se dio cuenta de que había cruzado la línea entre ser un simple magnate de la tecnología y convertirse en un líder auténtico. Su viaje, a partir de la carta de Sofía y su conexión con Valeria, lo había transformado. Ya no era solo el hombre que buscaba cifras, ahora estaba comprometido con hacer de su empresa un vehículo para el cambio positivo. La reunión fue cerrándose, las conclusiones comenzaron a tomar forma y, finalmente, la Junta aprobó la propuesta de Alejandro. Un aplauso tibio, pero lleno de significado, llenó la sala. Cada uno de sus colegas había comenzado a entender que la gente premia la autenticidad y el propósito. Era un nuevo comienzo, su empresa se embarcaría en el camino hacia la responsabilidad social, y Alejandro estaba listo para liderar esa transformación. Ese mismo día, mientras observaba las luces de Guadalajara desde la misma ventana donde alguna vez sintió la soledad de su éxito, Alejandro sonrió. La satisfacción de haber logrado un cambio no solo en su empresa, sino en sí mismo, lo llenó hasta lo más profundo. Había aprendido a abogar por valores más altos, la educación, la esperanza y la posibilidad de un futuro mejor para todos. Con la vista de la ciudad iluminada ante él, sabía que este no era solo un logro profesional, sino una realización personal definitiva. La soledad que alguna vez había sentido fue reemplazada por un sentido de pertenencia y misión. Alejandro Valdés no solo era un CEO, era un agente del cambio. La intentona por conectar nuevamente con lo que realmente importaba le había devuelto su propósito perdido. Ahora que la resolución de su conflicto personal había llegado, la historia de su transformación comenzaba a esparcirse, y a él le aguardaban muchas más oportunidades de realizar cambios significativos. Con un brillo renovado en sus ojos, Alejandro estaba preparado para afrontar cualquier desafío y construir un futuro donde cada historia contara. No esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo a Historias de superación personal. Síganme y suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Cada acción cuenta, su apoyo alimenta el algoritmo y permite que podamos seguir compartiendo esta magia juntos.